Buenos días. Antes de dar inicio, le solicito respetuosamente completar el registro de asistencia a través del enlace que se encuentra en la ventana de preguntas y respuestas, que es donde también podrán realizar de manera escrita las consultas que se atenderán al final de la exposición. Le solicitamos, por favor, escribir su nombre y su lugar de trabajo al realizar sus preguntas. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Gestión de Potencial Humano y la Dirección de Contratación Pública, le damos la más cordial bienvenida al evento Reducción y Prevención de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en el marco de compras públicas, el cual tiene como objetivo concientizar a los actores de la contratación pública sobre la importancia de la mediación de la pérdida y desperdicio de alimentos en el marco de las compras públicas sostenibles. Para esta actividad nos acompañan como facilitadores la señora Marcela Peña Vázquez, la señora Laura Brenes Peralta y el señor Luis Rodríguez Ugarte. La señora Marcela Peña Vázquez es nutricionista de la sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales de la UCR, con especialidad en enfermedades crónicas no transmitibles, miembro activo de la Red Costarricense para la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, miembro de la Red de Alergenos e Intolerancias Alimentarias de la UCR, encargada del área nutricional, tanto en menús, inocuidad, especificaciones cartelarias, entre otros, de las concesiones de servicios de alimentación de toda la UCR. La señora Laura Brenes Peralta es ingeniera en agronegocios y doctora en ciencia y tecnología agroalimentaria y ambiental con énfasis en cooperación internacional y desarrollo sostenible, profesora asociada de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. Es coordinadora de la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, miembro de programas y redes nacionales e internacionales relacionadas a sistemas alimentarios sostenibles, gestión de residuos, compostaje y bioeconomía. El señor Luis Rodríguez Ugalde es profesional del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Trabaja en la Unidad de Producción y Consumo Sostenible, miembro de la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Tiene experiencia y liderazgo en procesos de etiquetado ambiental, compras públicas sostenibles y diversa normativa ambiental. Le damos la bienvenida a los facilitadores y en este momento le damos la palabra a la facilitadora Laura Brenes Peralta. Adelante. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la posibilidad de que pudiéramos compartir en esta mañana con ustedes sobre la temática de pérdida y desperdicio de alimentos en el marco de compras públicas. Traigo una presentación cortita que es más que todo introductoria para irnos poniendo en contexto sobre esta temática y la relación que podría tener, como lo van a ir ahondando los otros dos compañeros que están con nosotros hoy, pero que sobre todo la intención es como abrir esta posibilidad de conversación y de alternativas, porque normalmente encontramos en distintos contextos, ¿verdad?, de esta conversación alrededor de sostenibilidad, de indicadores de sostenibilidad, de elementos, ¿verdad?, que nos hablen de la sostenibilidad, ya sea en producción, en consumo, en compras, en distribución, en transporte, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, a veces nos queda esa pregunta de qué elementos podrán considerarse, así que quisiéramos poner pues, sobre la mesa la posibilidad de que la temática de pérdida y desperdicio de alimentos podría estar dentro de esos elementos. Y para eso, en esta presentación introductoria que les hago, lo que quisiera es abordar estas tres áreas de manera muy general. Uno es esos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa cuando hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos y qué efectos traen y por qué entonces tener que hablar de este asunto? Luego comentar algunas cifras que ya empezamos a conocer alrededor de esta problemática y finalmente hablarles un poquito sobre las herramientas existentes y las alternativas, tanto a nivel general, global, como en Costa Rica, que empezamos a encontrar alrededor de soluciones para esta temática. Así que bueno, para iniciar,
Este tema de pérdida y desperdicio de alimentos, de hecho, surge como una gran alerta alrededor del 2011, cuando se hace una publicación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, donde en un escaneo general que se hace, se dice que cerca del 30% de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician. Esto, sin duda, genera esa alerta, esa voz de alarma, ¿verdad? Quienes estén ahorita en el público y son tal vez de una parte industrial o de producción, automáticamente llevamos esto como a temas de eficiencia y dice uno, o sea, estoy teniendo un rendimiento máximo del 70% de toda la producción alimenticia del mundo y con todos los recursos que implica generar, ¿verdad? Producir esos alimentos y llegar a ponerlos desde una finca hasta la mesa de un consumidor, cualquiera que sea, hogar, un consumidor institucional, servicios de alimentación, restaurantes, etcétera, pues empieza a ser preocupante pensar en ese grado de pérdida que se está teniendo. Y más que todo, en la temática de pérdida y desperdicio de alimentos, nos damos cuenta que no es una temática en sí misma, no es un fin en sí mismo solo hablar de esto, sino que realmente nos alerta sobre o representa un síntoma sobre el mal funcionamiento e ineficiencias que tienen nuestros sistemas alimentarios. Aquí resaltaba sistemas alimentarios porque a veces también cuando escuchamos eso pensamos que sistemas alimentarios tienen que ver con la gente que está en agronomía o con el productor o productora agrícola o tienen que ver con la persona que es profesional en nutrición, pero realmente el sistema alimentario está integrado por una serie de actores donde realmente todos tenemos algo que ver en algún momento del día, ¿verdad? Llámese que somos consumidores o que algunos están en la fase productiva, tiene interrelación con toda esta utilización de los recursos naturales que se necesitan para producir alimentos, con tecnología, con logística, es un importante actor económico. Y por eso también uno empieza a pensar hasta en qué tanto nos puede doler económicamente ese desperdicio de alimentos. Y si pensamos en toda la inversión y servicios conexos alrededor del sistema alimentario, pues entran ahí justamente actividades del sector privado, de la academia y también disposiciones que tienen que ver con el Estado y con diferentes políticas y lineamientos que pueden surgir alrededor de cómo facilitar y hacer lo más eficientemente posible ese sistema alimentario. Así que de alguna forma todos tenemos un granito de arena que aportar al problema lastimosamente o dichosamente a la solución de esas ineficiencias del sistema alimentario. Volviendo entonces puntualmente a las pérdidas y desperdicio de alimentos que están insertos dentro de ese sistema alimentario, me refiero aquí un poco a dónde ocurren y qué son en sí, qué es lo que entendemos por pérdida y qué por desperdicio. En cualquier caso, cualquiera de las dos palabras nos refieren a esa cantidad de alimento que era intencionada para humanos y que no llegan a cumplir su finalidad de alimentar a una persona. Sin embargo, conforme se va entendiendo más de la problemática, empiezan a surgir definiciones y conceptos y nos referimos usualmente a pérdida cuando estamos hablando de esos alimentos que se pierden en las primeras fases de la cadena de suministro, o sea, entre producción, transporte, procesamiento y antes de entrar al mercado minorista, y que normalmente es por causas técnicas o funcionamiento de las agrocadenas. Mientras que hablamos de desperdicio cuando pensamos en esa remoción de alimento en las últimas fases, o sea, cuando ya estamos en distribución minorista, en consumo final, y que muchas veces tiene causas ya no solo técnicas o tecnológicas, sino también de decisión, causas voluntarias o de negligencia de la forma en la que nos aproximamos hacia los alimentos. Entender dónde ocurren y esas causas son realmente la base para poder también tratar de ir visualizando cómo solucionarlo o cómo abordarlo. La problemática en realidad es tan grande que está contemplada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así que nosotros como país suscriptor de los ODS tenemos ese llamado a estar actuando sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y puntualmente es el ODS número 12, el de producción y consumo responsable en su meta 12.3, que nos llama a disminuir a la mitad el desperdicio de alimentos y reducir la pérdida que se ocasionan en los eslabones correspondientes. Así que eso es lo que nos da ya parte del norte sobre qué es lo que debiéramos estar pensando en atacar. Una de las razones por las que incluso, ¿verdad?, los ODS ven a los sistemas alimentarios y a esta problemática de las pérdidas y desperdicio de alimentos como un punto de entrada para esa sostenibilidad que
que abarca planeta, personas y la prosperidad de nuestros sistemas en general, tiene que ver con los grandísimos efectos que tiene el desperdicio alimentario. Quiero decir con esto que si no lo volvemos a ver, si lo dejamos de lado, muchas de esas metas de reducir emisiones o uso inadecuado de recursos naturales o incluso de esa prosperidad del sistema económico como tal, difícilmente se lograría por esa ineficiencia que constantemente estamos teniendo. Y aquí nada más presento algunos de esos efectos. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, se han hecho cálculos cuando pensamos en todo el ciclo de vida de los productos alimentarios y se contabiliza que la porción de pérdida y desperdicio de alimentos realmente representa mundialmente, todo ese volumen de alimentos desperdiciados representa prácticamente 4.4 billones de toneladas de CO2 equivalente. Tanto que si se agruparan como un país, las pérdidas serían prácticamente el tercer país más altamente emisor de CO2 equivalente. Si lo vemos, por ejemplo, en huella de agua, pensando en cuánta agua se requirió para tener un producto ficticio, aquí tenemos un ejemplo de cuánto equivale tener un vaso de jugo en términos de toda el agua que se requirió. Y realmente ese vasito de 250 mililitros requirió prácticamente 135 litros de agua para poder haber salido desde la finca, desde que ese árbol creció, salió la flor, el fruto, lo procesaron, lo transportaron, etcétera, y nos lo pusimos en la mesa, equivale a esos 135 litros de agua. Así que estar botando un jugo que por algún motivo se venció, no se manipuló bien el inventario, etcétera, pues significa estar también perdiendo esa equivalencia en agua. Y sin duda tiene repercusiones muy importantes a nivel de seguridad alimentaria, solo si pensamos en la cantidad de alimento que bien podría estar nutriendo a personas en la región latinoamericana y el Caribe, como ejemplo nada más, o su equivalencia, ¿verdad? Prácticamente el volumen de alimento desperdiciado globalmente representa prácticamente 90 billones de dólares al año. Esto sin contar todavía además todos los costos que hay asociados a la disposición del residuo. Si pensamos en algunos datos que tal vez a veces uno necesita como cuantificar, ¿verdad? Para ir haciendo como una conciencia sobre la magnitud de esta situación, estas son algunas infografías que el PENUMA nos presentaba ya hace incluso algunos añitos, pero en general nos habla de que los diferentes alimentos, como se comportan diferente, tienen características distintas, también tienen probabilidades de pérdida y desperdicio en volúmenes diferentes. Así que hablamos que, por ejemplo, frutas y hortalizas, se estima que se pierde cerca del 45%. Y vamos a ver que en otros productos, tal vez como cereales, pues es un poco menor, o legumbres y oleaginosas, un poco menor, 20%, en cierta forma por, ¿verdad? La cantidad de formas que hay de consumirlos y los procesos que ya llevan que tienden a alargar un poquito la vida útil. El PENUMA también nos presentaba ya en el 2021 el reporte del índice de desperdicio de alimentos y vemos aquí otra vez cifras alarmantes que nos dicen que una persona al año prácticamente es responsable de desperdiciar 121 kilogramos. Si lo vemos, por ejemplo, en servicios de alimentación, que son desde restaurantes hasta servicios institucionales, estamos hablando de casi 32 kilogramos por persona por año que terminan siendo desperdiciados solo en ese punto de la cadena de suministro. Pero bueno, estas son, ¿verdad? Elementos, cifras, conceptos, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Con este llamado de los ODS, en realidad en Costa Rica desde el 2014 tenemos una red que opera de manera voluntaria como un tipo de plataforma multisectorial y que es llamada Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que tiene el fin de buscar estrategias para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a través de diferentes áreas, ya sea comunicación, innovación, investigación o las mismas alianzas que podemos estar haciendo entre los sectores. Es una red, como les decía, voluntaria que tiene cerca de 30 miembros y aquí tal vez puedan reconocer algunos de los logos de los miembros que normalmente son muy activos en nuestra organización. Y en general, todas las estrategias que tratamos de proponer están amparadas a esta pirámide invertida. Es muy similar a la de gestión de residuos, pero básicamente lo que vemos es un orden preferente donde todas aquellas acciones que tengan que ver con la prevención son las que vamos a escoger de primero y después vamos bajando hacia un orden menos deseable donde pues lastimosamente llegaríamos a una disposición del residuo. Lo que sí es importante es ver que tenemos alternativas en el medio donde nos podemos mover y potencialmente con el marco del webinar de hoy, pues podríamos encontrar algunas
sinergias para responder tanto a marcos que hay en el país desde el contexto de compras, pero también a la contribución de la disminución de esta problemática de nuestros sistemas alimentarios. En general, ¿verdad? Estas órdenes de preferencia, desde el verde hasta el rojo, que es el que no querríamos de disposición final, lo podemos ver también desde otras aristas como la economía circular, donde si en esta imagen de la derecha pensamos en cuál es el flujo que podrían tener las materias dentro de la cadena de suministro, nos damos cuenta que pueden haber recirculación de procesos también y vemos que no hay rojo, o sea, potencialmente podríamos no estar teniendo salida del sistema, sino que siempre buscamos formas de extraerle algo más, de obtener todavía productos útiles y empezamos a encontrar herramientas que hay a nivel global, desde un código de conducta voluntario para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, hasta otras que empiezan a surgir más desde el punto de vista nacional, como una norma voluntaria que se redactó con Inteco sobre buenas prácticas en general, ¿verdad? Para ir pensando cómo reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Adicionalmente, ya desde hace un tiempo, nuestra red publicó una guía como para esa primera parte, la de decir, bueno, ¿cómo mido? ¿Cómo está el tema del desperdicio? Y propone ir analizando esta problemática, por ejemplo, en una cocina, que puede ser comercial o institucional, tratando de analizar desde dónde viene el desperdicio, si es en almacenamiento, si es en preparación, si es en los residuos de los platos, y todo esto nos puede ir dando luces sobre la visualización de dónde intervenir y después dónde monitorear para ver si estamos teniendo acciones consecuentes. Estas simplemente son imágenes de algunos ejercicios que hemos hecho en comedores universitarios y que Marcela posiblemente va a ahondar bastante más en esto, pero también lo hemos visto hasta en restaurantes, por ejemplo, de hoteles, donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces hay un proceso no adecuado de el almacenamiento de los productos, de su manipulación, que a veces podrían faltar mejores prácticas o técnicas culinarias y que siempre hay oportunidades para ir mejorando esa gestión. La ventaja de ir utilizando guías como la que acabo de mencionar es que con el tiempo podemos ir también generando estadística, comparar entre instituciones, comparar entre las estrategias que cada uno hace para saber por qué podríamos encontrar cocinas donde a veces hay una alta producción, pero proporcionalmente menos desperdicio de alimentos y en otras por qué hay más. Pero ya nos empieza a hablar, por ejemplo, en universidades de cómo se comporta ese desperdicio de alimentos y qué se puede estar haciendo. Casi para ir concluyendo esta parte introductoria, la pregunta creo que del millón es, ¿verdad? ¿Es posible reducir el desperdicio? La respuesta es sí. Tanto con estos casos universitarios, pero también con hoteles que estuvimos monitoreando a lo largo de un año, nos dimos cuenta que hubo algunos que lograban reducir el desperdicio por persona entre un 30 y un 50%. Así que si pensamos en el ahorro que esto significa económico, de disponibilidad de alimentos y de los recursos naturales que mencionaba ahorita o de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues es un mecanismo para que otros indicadores también empiecen a mejorar. Dentro de las actividades de la red, solo les dejo algunas imágenes de algunas de las que hacemos. Estos son ejemplos con aliados, donde hacemos capacitación sobre cómo cuantificar y cómo reducir el desperdicio en cocinas. Hemos previsto encadenamientos sociales también y acciones como en el caso del Senada, donde se está haciendo rescate de alimentos, todo un proceso de capacitación y también orientación hacia beneficiarios que utilizan los productos rescatados. Y finalmente, pues también intervenimos un poquito una vez que el desperdicio lastimosamente se da, a pensar en aquellos mecanismos donde podamos aprovechar, por ejemplo, mediante compostaje doméstico o de diferentes escalas, esos residuos que quedaron y que pueden dar nueva vida a ese suelo para producir más alimentos. Yo cierro por acá, como les decía, era básicamente una sección introductoria, pero sí quisiera, pues, como les decía, despertar el interés sobre la temática, ver lo que implica y sobre todo visualizar las posibilidades dentro de las diferentes áreas de acción en las que nos involucremos sobre cómo podríamos estar tratando de abordar y utilizar este tema más bien para mejora también de otros indicadores. Así que muchas gracias por su atención y si hubiese preguntas, pues ahí vamos a estar atentos también a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas, muchas gracias a doña Laura. Le damos la palabra en este momento
al ingeniero Luis Rodríguez Ucalde. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a los que están aquí hoy presentes en este webinar y también el agradecimiento al Ministerio de Hacienda por la invitación. Todas nuestras instituciones o la mayoría son usuarias de la parte de alimentos, ¿verdad? Muchas compramos servicios de alimentación. Algunas pocas producen, como los colegios técnicos profesionales, y algunas otras pues procesan los mismos alimentos. Pensemos en cárceles, en hospitales, etcétera. Entonces, bueno, hoy voy a hablar de algunos criterios ambientales aplicables en las contrataciones públicas relacionadas con alimentación. No me voy a meter en la parte de pérdida y desperdicio de alimentos propiamente, porque para eso tenemos a las expertas invitadas, pero sí vamos a hablar de algunos otros aspectos que también generan impacto ambiental, como lo son los artefactos para contener alimentos. Entonces, bueno, sin más, voy a continuar con la presentación, ¿verdad? Tenemos, bueno, en contenido vamos a ver, vamos a tratar primero de los antecedentes nacionales e internacionales, después los cambios en la nueva ley, que la mayoría ya los conocemos, pero es importante repasarlos, y algunos criterios ambientales a aplicar en las contrataciones de administración. Repito, en esta presentación voy a excluir los de pérdida y desperdicio de alimentos para que las expertas pues, nos ilustren más al respecto. Todo esto se originó en un cambio de normativa. Teníamos la ley 7494 con ciertas características y ahora la nueva ley que entró a regir en 1 de diciembre del 2022, la 9986, con requerimientos mucho más específicos. ¿Qué nos dice esta nueva ley? Bueno, como antecedente, ya no lo mencionaron, muy importante los ODS, pero también recordemos el ODS 12, que ya no lo expuso doña Laura Brenes, y dice garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El país ya es suscribiente de los ODS, por tanto está obligado a cumplirlos. También recordar que hay una política nacional de producción y consumo sostenibles que está vigente, ¿verdad? Y en esta se reconoce la importancia de la producción agrícola y el consumo sostenibles, ya que tiene un eje solo para tratar estos temas. ¿Qué buscamos y qué se busca con la nueva ley y específicamente con la compra pública estratégica? Bueno, buscamos alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? En este gráfico, pues lo podemos ver de manera bastante clara. Es un equilibrio entre la economía, todo lo que tiene que ver con la sociedad, aspectos sociales y el medio ambiente, ¿verdad? Ahora sí, entrando a la nueva ley, ¿cuáles son las particularidades de esta nueva ley que nos lleva a considerar el incluir ciertos criterios en las contrataciones que se relacionan con alimentación? Entonces, bueno, hablando con algunas instituciones, me decían, Luis, vea, este nuevo panorama, la nueva ley, nosotros sentimos que se nos vino una ola gigante encima y no sabemos qué hacer. Entonces, me llamó la atención esa frase, por cierto, me la dijeron algunas municipalidades y siempre la pongo aquí para que no perdamos la esperanza, ¿verdad? Vean el surfista, utilizando ese nuevo escenario que es esa ola muy grande para un propósito muy loable, ¿verdad? La nueva ley trae algunas cosas que no las tenía la ley anterior. ¿Cuáles? Bueno, hace obligatorias las compras públicas estratégicas. Ya no es que si quiero lo hago y si quiero no lo hago como la anterior ley. Ahora son obligatorias. Y los criterios que usemos para las compras públicas estratégicas deben cumplir con lo que establece la ley y su reglamento, que ahora vamos a ver qué es lo que nos dice. Y bueno, recordemos que en las compras públicas estratégicas
se incluyen los criterios ambientales. Ahora vamos a hablar un poco más de estos criterios, ¿verdad? Las compras públicas estratégicas, ¿qué están incluyendo? Bueno, incluye toda la parte ambiental, que es lo que llamamos compras verdes, incluye la parte sociolaboral, incluye la parte de aspectos económicos, principalmente pymes y otros más, y también incluye la parte de innovación, ¿verdad? Entonces, cuando estamos cumpliendo con la mayoría de estas áreas, entonces estamos realizando compras públicas estratégicas. Aquí, pues, nos vamos a centrar en la parte de las compras verdes. Entonces, aquí podemos ver claramente que la ley ya trae un cambio. Vean en el artículo 20, hablando de compra pública estratégica, dice la actividad contractual en que medien fondos públicos se definirá y desarrollará bajo la concepción de compra pública estratégica. Notemos que definirá y desarrollará son verbos mandatorios, es decir, desde la vigencia de esta ley en adelante, la compra pública estratégica se volvió obligatoria, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la nueva ley con respecto a los criterios ambientales? Habla en el artículo 21 de la incorporación de criterios sociales, económicos, ambientales y de innovación en los pliegos de condiciones. Y entonces vean que dice que la incorporación de esos criterios se deberá respetar los principios de la contratación pública, así como plantearse dichos criterios de manera objetiva, verificable y, remarco la última parte, atinente al objeto contractual. Ya no se vale, como hacíamos antes, poner criterios referidos a la empresa que nos vende el producto o a la comunidad en la que está la empresa. Ya eso dejó de ser vigente con la nueva ley. También muy importante recordar que el artículo 21 nos vuelve a hacer mención de que toda contratación debe incluir los criterios de calidad y actualización tecnológica. Esto muchas veces se nos olvida cuando hacemos un pliego de condiciones. Ahora, ¿qué hemos visto? Cuando se ponen los criterios de evaluación ambiental para hacer las compras públicas estratégicas, a veces se cometen algunos errores, ahora los vamos a ver, y también vamos a ver qué otras cosas podemos hacer para tener criterios ambientales en servicios de alimentación que sí cumplan con lo que la nueva ley establece. Bueno, importante, como ya vimos en el artículo 21, como los criterios a usar en las compras públicas estratégicas tienen que ser atinentes al objeto contractual, entonces los criterios que vamos a usar son aquellos que están relacionados directamente con productos y servicios. Ya no es dable usar criterios de sistema. ¿Qué son criterios de sistema? Los referidos a la empresa u otros aspectos que no se refieren específicamente al producto o servicio que la institución está adquiriendo, ¿verdad? Y abajo, pues, repito lo que ya sabemos que viene en la ley, lo que se pida en las compras públicas estratégicas, es decir, que se incluya en los pliegos de condiciones, debe estar referido al objeto contractual. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, más de uno debe estar pensando, ¿y qué pongo de criterios ambientales referidos al objeto contractual? Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya hablamos que hay criterios ambientales de sistema. Cuando revisamos los carteles de contratación pública que se hacían antes, vemos muchos de estos criterios, pero cuidado, la nueva ley ya no nos autoriza a ponerlos, como ya vimos, y dado caso que se quieran poner, deberían llevar una justificación técnica muy exhaustiva. ¿Cuáles son esos criterios de sistema? Bueno, la carbono neutralidad para organizaciones, ISO 14001, ISO 50001, que es gestión de la energía, los reconocimientos del CIREA, del Ministerio de Ambiente, el PGI, la excelencia ambiental en PGI,
También tenemos otros reconocimientos a organizaciones y reconocimiento de excelencia ambiental. Entonces, vean, ya todos estos que son criterios ambientales referidos a sistema no se deberían estar incluyendo. O si se incluyen, debería tener una justificación técnica muy fuerte, que en pocas veces se encuentra, sinceramente. También acordemos que los criterios ambientales son específicos del objeto o contractual. Y entonces, cuando ponemos criterios ambientales generales, a veces tenemos errores. Por ejemplo, hemos visto contrataciones donde ponen que ningún objeto contractual venga envuelto en plástico. Bueno, eso es atinente a algunos objetos contractuales. Veamos aquí, por ejemplo, esa foto de una comida envuelta en plástico. Pero pensemos en una escoba, para poner algún ejemplo burdo, no viene envuelta en plástico. Por eso entonces no es una buena práctica, técnicamente hablando, poner criterios ambientales generales. Los criterios ambientales deben ser específicos al bien. Incluso en este caso, vean, esto lo sacamos de un cartel anterior, decía que todos los productos a comprar, y se refería a un montón de productos, no solo a productos de alimentación, vengan sin envoltura plástica. Esto también puede ser un error. ¿Por qué? Porque, bueno, no cumple con la ley general, con la ley 9986 de contratación pública, porque es un criterio general. Y también tenemos el problema de que podemos generar problemas de inocuidad. Hay alimentos muy perecederos que se descomponen muy rápido. Entonces, decir, tráigamelo sin plástico y sin asegurar las condiciones idóneas puede generar un problema de inocuidad del alimento. Pero bueno, otros casos que tenemos, que he visto mucho, es que dicen, bueno, le contrato el servicio de alimentación, pero todos los residuos tienen que ir en bolsas oxo-biodegradables, como si esta bolsa fuera ecológica. Esto no es cierto. La bolsa oxo-biodegradable no es mejor para el ambiente. Entonces, no la pidan en sus pliegos de condiciones, ¿verdad? También hay que cuidarnos de lo que se llama maquillaje verde, y seguimos con el tema de las bolsas. Tanto para desperdicios como para envoltura de alimentos. Esta foto la tomé de un supermercado. Vean, en un cartel de compra anterior pusieron que las bolsas plásticas sean biodegradables. Cuando ponemos un criterio ambiental tan general como este, sin cuantificar, nos pueden meter gato por liebre, como dice el dicho aquel. Vean en este caso, esa foto fue tomada en un supermercado. Esas bolsas tienen 30% de polímero derivado de almidón de maíz y 70% de plástico derivado de petróleo. Son biodegradables en una pequeña parte apenas. La mayor parte es un plástico que nos va a generar problemas porque viene de combustibles fósiles. ¿Cumplen estas bolsas con ese cartel mal hecho? Sí, claro que cumplen, porque nada más se dijo bolsas plásticas biodegradables. No se puso qué porcentaje, qué sí podría tener, qué no podría tener, en cuánto tiempo se biodegradan, ¿verdad? Entonces, bueno, vean aquí otra vez, tenemos problemas, la composición química no permite que las bolsas sean del todo biodegradables, ¿verdad? Y no hay cómo verificar los criterios porque no se pusieron ninguna cuantificación. Este es un caso muy bonito también, lo vi en un supermercado y lo vi también en una contratación de una institución. Trajeron estos contenedores de alimentos supuestamente biodegradables. ¿Qué pasa? La información que le suministraron a la institución era incompleta. Le dijeron es biodegradable y la institución no tuvo otro medio para verificarlo, ¿verdad? Además, la institución no pidió medios de verificación. ¿Y qué pasa? Cuando uno se va a ver la composición de esto, resulta que es 98% de plástico y apenas 2% de contenido de aceite de coco. ¿Es un producto biodegradable? Por supuesto que no. Pero como tiene una pequeñísima parte de un componente que sí es biodegradable, el vendedor se aprovechó y puso que sí era un producto biodegradable, ¿verdad? Entonces vean cómo
errores a la hora de establecer el pliego de condiciones nos lleva a la adquisición de productos o servicios que no son ambientalmente mejores que los convencionales, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí vamos a hablar de cosas que podríamos hacer. Yo me voy a referir más que todo a lo que es artículos para contener comida, artículos que se usan en la alimentación, en sitios de alimentación. En primer lugar, recalcar que siempre es mejor usar contenedores, platos, cubiertos y todo permanentes. Le genera menos impacto al ambiente estar lavando platos y cubiertos, por decir algo, que estar desechando contenedores y cubiertos desechables biodegradables. Pero bueno, en caso de que no se pueda, por alguna razón, contratar servicios de alimentación con artículos permanentes y que haya que contratarla con artículos desechables, pues aquí les traigo algunos ejemplos de artículos desechables que sí son biodegradables. Recordemos también que la nueva ley, artículo 34, pide que se haga un estudio de mercado antes de cada contratación. Lo que yo voy a mostrarles hoy son artículos que están hoy disponibles en el mercado costarricense. La investigación la hice en estos días. Pero si van a hacer una contratación, deben hacer el estudio de mercado para asegurarse que estos artículos que vamos a ver estén todavía disponibles, porque puede ser que dentro de un mes ya no, el proveedor que los trae ya no los traiga, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, bueno, recipientes biodegradables. Tenemos platos hondos, recipientes en general. Aquí tenemos una amplia gama de recipientes en cartón, en fibra de bambú, en fibra de bagazo y otros que sí son biodegradables. Cuidémonos de que no vengan mezclados con plástico convencional, ¿verdad? O sea, que el 100% del material sea biodegradable. Muy importante también, a veces hasta los plásticos biodegradables pueden traer materia prima, como les decía, que provenga de plásticos convencionales derivados de petróleo. Y también a veces puede ser que contengan sustancias que no son buenas para la salud, ¿verdad? También recordemos que en los servicios de alimentación utilizamos pajillas y cubiertos, ¿verdad? Aquí importante recordar que también hay opciones biodegradables en el mercado nacional. Les traje esta foto que es muy interesante porque esos cubiertos, tenedor, cuchara y cuchillo, que parecen plásticos, no son verdaderamente plásticos. Es de un polímero derivado de semillas de aguacate. Igual la pajilla que está a su derecha en la foto es derivada de fibras de papel, ¿verdad? Entonces, bueno, igual las mismas recomendaciones que dimos antes. También con las bandejas para portar alimentos o para llevar a la oficina o lo que sea, ya hay una buena cantidad de bandejas biodegradables, ¿verdad? Recordar que ya las bandejas de lo que llamamos estereofón, o que se lo pueden encontrar con el nombre también de poliestireno, están prohibidas, así es que no deberíamos estar comprando de estas bandejas de estereofón en las instituciones, ¿verdad? Las mismas recomendaciones anteriores. Para cuando sobran alimentos, ojalá que no los boten a la basura, tal y como nos decía la profesora Laura Brenes, sino, bueno, que se los lleven y los puedan aprovechar después en alguna otra comida. En algunas instituciones o en algunas sodas o este tipo de lugares, dan recipientes plásticos para que se lleven lo que sobró de la comida. Bueno, ya hay contenedores de alimentos en cartón, como estos que estamos viendo. Ojalá que más bien las porciones que se sirvieran no fueran tan exageradas para que no sobre nada de comida en el plato de las personas. Pero si por A o por B sobró comida y la persona se la quiere llevar, pues bueno, pensemos en opciones más sostenibles como estas, que sean biodegradables, ¿verdad? Mismas recomendaciones anteriores. En vasos ya hay vasos en cartón, ¿verdad?
Muy importante, hay vasos de cartón que son plastificados por dentro. Esos vasos ya no son biodegradables, ¿verdad? Entonces, tiene que ser vaso de cartón, sin plástico por dentro. Aquí, ojo, me voy a la última recomendación. Cuídense con los vasos de polímeros biodegradables con base a PLA. PLA son las siglas en inglés de ácido poliláctico. El ácido poliláctico proviene de materiales de origen biológico, pero se biodegrada solo en condiciones industriales, a altas temperaturas, etc. Entonces, si un artículo de PLA cae en el ambiente y no se compostea bajo condiciones industriales, se va a comportar prácticamente igual que un plástico convencional y va a durar un montón de tiempo ahí en el ambiente y por tanto va a generar todos los mismos problemas que generan los otros plásticos convencionales. En cuanto a criterios para pérdida y desperdicio de alimentos, no me voy a meter a criterios específicos, para eso nos acompañan hoy las dos expertas invitadas, pero importante recalcar que sí están relacionados con el objeto contractual, es decir, con el servicio de alimentación o con la preparación de alimentos misma, por tanto sí aplican y sí cumplen con lo que la ley 9986 establece, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de servicios de alimentación o adquisición de alimentos o producción de alimentos, importante decir que la pérdida y desperdicio de alimentos, como ya nos explicó doña Laura Brenes, significan un impacto muy alto para el ambiente. Entonces sí deberíamos considerarlos prioritariamente cuando estemos contratando este tipo de servicios, ¿verdad? Eso sería de mi parte y pues quedo a la disposición por si hay preguntas para luego. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al señor Luis Rodríguez Ugalde por su exposición. Le damos la palabra a la señora Marcela Peña Vázquez. Adelante. Muchas gracias por la invitación y definitivamente por permitirnos compartir un tema tan importante y que hemos tenido que ir aprendiendo a materializarlo e incorporarlo en nuestras licitaciones y en toda la parte justamente de contratación. El día de hoy yo les voy a estar exponiendo el ejemplo o lo que hemos hecho en la Universidad de Costa Rica para tratar este tema. Nosotros tenemos en la universidad ahorita activos 19 servicios de alimentación de manera activa. Hay 3 que todavía no están activos. De ellos, 12 están acá en la sede Rodrigo Facio, que es la sede de San Pedro, y el resto nos encontramos en las otras sedes regionales y recintos. Entonces, este definitivamente ha sido un reto, ¿verdad? Empezar con la parte de la medición de desperdicios, que definitivamente vimos la relevancia de empezar a decir cómo es que estamos nosotros en este tema, en números, cuánto estamos desperdiciando, si lo estamos haciendo bien o mal, porque como comentaba Laura, pues tener, ¿verdad?, como datos para saber qué hacer es sumamente importante. Entonces, precisamente lo que nosotros nos establecimos como objetivo era determinar los desperdicios de alimentos, por lo menos en 3 servicios de alimentación de la sede de acá, Rodrigo Facio. Y utilizamos la guía de medición de la red costarricense para disminuir la pérdida de desperdicio de alimentos. ¿Qué fue entonces lo que hicimos? Hicimos mediciones en el año 2018 y en el año 2019. En el año 2018 hicimos medición en 2 servicios de alimentación y en el año 2019 hicimos medición en 3 servicios de alimentación. En total fueron 15 mediciones porque con base en la guía que utilizamos, que es la guía de la red, se recomienda realizar por lo menos 3 mediciones en cada servicio de alimentación justamente para ver cuál es ese comportamiento. La guía nos indica que hay 4 pasos fundamentales. El primero, hacer un contacto inicial y elaborar el plan de medición. Este contacto inicial, pues, lo hacemos con los concesionarios.
de los servicios de alimentación. Todas las concesiones son licitaciones públicas. Luego ya realizar la medición del desperdicio de alimentos. Y el tercer punto es sensibilizar y tomar acciones para disminuir las pérdidas. Y el cuarto punto es verificar las mejoras a través de nuevas mediciones. Nosotros, si ustedes ven, estas mediciones las hicimos en el año 2018-2019 y la idea era seguir con el paso 3 y 4, ya empezar una sensibilización, etcétera, pero tuvimos que hacer un corte ahí por la parte o por la situación de la pandemia. En la pandemia, nuestros servicios de alimentación tuvimos que cerrarlos, ¿verdad? Estuvimos de manera virtual. Entonces, tuvimos ahí un cierre del proceso que queríamos hacer. Entonces, nos enfocamos en este paso 1 y 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Justamente, bueno, hicimos nosotras, yo estoy en la parte de servicios generales, sin embargo, coordiné con una una colega, Cindy Hidalgo, que ella es docente de la Escuela de Nutrición. Entonces, en la Escuela de Nutrición, con la colaboración de estudiantes de nutrición que estaban en la práctica de módulo, que es de las prácticas finales que hacen en servicios de alimentación, e hicimos una pasantía también, abrimos una pasantía para estudiantes que quisieran colaborarnos en este tema. Entonces hicimos capacitaciones y establecimos definiciones, capacitarlas en cómo íbamos a hacer la medición, utilizando siempre la guía que les comentaba anteriormente, que es la guía de la red, para que las mediciones realmente fueran homogéneas y fuera la metodología reproducible. E hicimos un piloto. En estas mediciones que yo les enseñé, que fueron en el año 2018-2019, lo que obtuvimos de este piloto no lo contamos en las mediciones, sino que este piloto fue para ver cómo nos íbamos a acomodar. Si los instrumentos los podíamos utilizar así tal cual estaban, dónde acomodarnos en el servicio de alimentación. Nuestros servicios realmente son pequeños para la cantidad de usuarios que tenemos. Ver cómo se iban a acomodar cada una de las estudiantes, en qué áreas. Y hicimos este piloto realmente para ver cómo nos iba, porque era la primera vez que íbamos a realizar esta metodología. Y de ahí, pues, tomamos ciertas determinaciones, ¿verdad?, para ya las posteriores mediciones. Y seleccionamos cuáles servicios de alimentación podíamos hacer la medición. Ya hicimos las mediciones propiamente. Y como les decía, lo que hicimos fue que entonces las muchachas estaban una en la parte de almacenamiento, estaban otras en producción y estaban otras recibiendo los residuos que quedaban ya en el plato para poderlos catalogar realmente lo que era desperdicio de alimentos y de separar lo que era, por ejemplo, huesos, porque los huesos o las partes no comestibles no las vamos a contar en desperdicio. Entonces, como el usuario normalmente va a tirar todo el producto que le queda en el residuo o en el balde de orgánicos, ¿verdad? En el basurero de orgánicos. En realidad ese día teníamos baldes para hacer las mediciones con una pesa. Como el usuario normalmente tira todo, entonces ocupábamos estar haciendo como esas segregaciones. Vimos qué horarios íbamos a medir, medimos desayuno, medimos almuerzo, y es muy importante que ese día teníamos analizado qué menú íbamos a dar para justamente ver cuál era, aplicar factores de conversión a los alimentos, ver qué tan complejo iba a ser el trabajo ese día, porque no es lo mismo, digamos, si hay mucho hueso en el plato principal que estamos dando o si va a ser un desperdicio más fácil de catalogar. Entonces, ¿qué se hizo en cada etapa? Tenemos el área de bodega. Ahí revisamos toda la materia prima. Cuando entonces hacemos la medición, lo que vamos a hacer es revisar qué es lo que hay en bodega y ver qué productos ya son desperdicio. Por ejemplo, aquel producto, digamos, yo recibí unas tortillas que estaban en buen estado, pero en el momento en que yo ya lo voy a sacar, veo que están vencidas. Entonces, ya eso es un desperdicio de alimentos. Era un producto que yo pude haber utilizado, pero por diferentes situaciones, tal vez por una mala rotación, porque no me fijé bien cuando recibí el producto, ya pasa a desperdicio. Entonces, lo que hacíamos es que veíamos qué estaba en bodega y qué no se podía utilizar, o por ejemplo, una fruta o un vegetal en mal estado, y lo pesábamos para ver cuánto iba a ser el que ya no se podía utilizar, lo pesábamos para saber cuánto iba a ser el desperdicio de esta área. Área de producción. Este es un reto importante
porque en el área de producción teníamos que ver. Entonces, pesar lo que, digamos, estaba realizando en producción propiamente ese día. Tuvimos que dar seguimiento al menú es muy importante porque hay muchos productos que se hacen preliminarmente, ¿verdad? Si yo voy a tener una guarnición, por ejemplo, chayote, zanahoria, probablemente yo lo deje picado desde el día anterior. Entonces teníamos que ver cuánto iba a pesar eso y medirlo ya en el momento en que estaban ya produciendo el alimento en sí, ¿verdad? Para al final pesar cuánto ya me había sobrado. Y en el área de servicio estuvimos viendo cuánto entonces era el desperdicio de lo que había en plato, o sea, lo que el comensal no se consumió, y lo que hay realmente en desperdicio en barra de servicio. Hay productos en barra de servicio que sabemos que los podemos reutilizar, siempre y cuando mantengamos, ¿verdad?, las adecuadas normas de inocuidad, de temperaturas, de refrigeración, etcétera. Entonces, por ejemplo, si me queda arroz, yo sé que lo puedo utilizar, digamos, para la cena, lo puedo utilizar para el pinto del día siguiente. Pero hay producto en barra que ya sale y que ya definitivamente por inocuidad no lo voy a utilizar o porque me quedan poquitillos, dice uno, ¿verdad? Entonces, realmente eso no se guarda. Entonces, hacíamos ese pesaje también. Y muy importante, hay que medir la producción total para al final realmente hacer las restas correspondientes y ver cuánto de desperdicio fue que generamos. Entonces, para la producción yo tengo que contabilizar todo lo que estoy sacando de alimentos que voy a cocinar y aplicamos factores de conversión en muchos de los alimentos que se sacan en crudo. Aplicamos factores de conversión para hacerlos en cocido, para tener cuánto me iba a dar eso, para al final, digamos, hacer las restas que teníamos que realizar. Entonces, tener muy clara la producción total va a ser bastante importante. Otro de los puntos que les mencionaba, que determinamos medir desayuno y almuerzo, dentro de las contemplaciones que hicimos fue justamente unir ciertos tiempos de comida. Al menos aquí en la UCR tenemos determinados varios tiempos. Tenemos desayuno, merienda de la mañana, almuerzo y merienda de la tarde. Pero la merienda de la mañana me hace un traslape de horario con el desayuno. Entonces dijimos, de ahí no todo lo vamos a contemplar como desayuno porque el servicio de alimentación normalmente empieza, de ahí saca toda la producción y empieza de una vez a realizar toda la producción. Y nos iba a ser muy difícil realmente estar como midiendo después de cada tiempo de comida, ¿verdad? Era más fácil hacerlo como en bloques un poquito más grandes. Entonces ahí tenemos algunas de las imágenes. En la primera pueden ver una bodega de uno de los servicios de alimentación. Nuestras bodegas son bastante chiquititas. En realidad, vemos ahí cómo estuvimos pesando. Esa es una pesa de alimentos pequeñita, pero también teníamos pesas grandes para medir ya, digamos, todos los sobrantes y medir producto más grande. Y ahí en la tercera foto pueden ver algunas de las estudiantes que nos estaban ayudando y colaborando. Inclusive el piloto nos ayudó mucho porque este es un ejercicio que nosotros lo entendemos muy bien, ¿verdad? Pero que los usuarios no están como tan acostumbrados. Entonces, inclusive el piloto nos dio una visión de cómo hacerlo inclusive más bonito y más ordenado, ¿verdad? Porque algunos de los usuarios nos decían, es que eso de estar segregando comida enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Se ve como un poco feo. Entonces, claro, ya cuando hicimos las mediciones pusimos un mantel y tapamos todo y para que, digamos, se entendiera muy bien. Otro punto importante para hacer la medición fue hablar con los colaboradores de los servicios de alimentación. Como nuestros servicios son concesiones, hay un pliego de condiciones de por medio y sabemos que un incumplimiento, si se comprueba, va a ser una multa en la parte de suministros. Entonces, ellos a veces se estresan un poco al ver que uno está haciendo alguna medición, ¿verdad? Entonces, se les explicó que ese día ellos cocinaran tranquilos, que íbamos a estar haciendo mediciones, pero que no habían notas buenas ni malas, que realmente era para ver cómo estaban y que iban a estar las estudiantes midiendo. Los servicios de alimentación están acostumbrados a recibir estudiantes, entonces eso les dio como un poquito más de tranquilidad. Mi otra colega, Cindy, y yo lo que hacíamos era pasar en cada servicio para estar supervisando de que se estuviera haciendo bien la metodología, ¿verdad?
pero tratamos que fueran como las estudiantes las que hicieran como más esa medición, ¿verdad? Por eso es muy importante la capacitación para que los colaboradores no cambiaran, ¿verdad? Su práctica usual. Los resultados fueron sumamente interesantes y creo que una información que nos da un conocimiento bastante valioso. Si ustedes pueden ver, el color en anaranjado es el desperdicio en el área de almacenamiento. Veamos que el área de almacenamiento fue muy poco el desperdicio. Fue de los menores números. Y esto puede ser debido a que nuestros servicios de alimentación, como les comentaba, tienen un área de bodega muy pequeña. Entonces, el producto tiene que rotar muchísimo. De hecho, a veces, por ejemplo, carnes las recibimos el mismo día, porque no hay mucha cantidad mucho espacio para almacenar, igual que frutas, igual que vegetales. Entonces, no tenemos esa capacidad como para almacenar mucho y esto puede ser beneficioso en el sentido de que no haya mucho producto vencido o no haya chance para que un producto se vaya a poner mal. En el área de producción, vean que fue ahí un numerillo más o menos, ¿verdad? Aquí importante ver justamente, nosotros tenemos la característica de que sabemos más o menos qué días va a llegar más usuarios y hay días que llegan menos. Sin embargo, nos ha pasado que, por ejemplo, como la U tiene muchas actividades, tal vez hubo un congreso y toda la gente salió del congreso y fue un servicio de alimentación. Entonces hay que producir de un momento a otro muy rápido. Esto puede afectar, por ejemplo, en la manera en que se hagan los cortes de alimentos, que no se vayan a hacer correctamente y no es lo mismo partir una piña con tranquilidad que partirla de manera rápido. Si yo la parto rápido, puede ser que media piña me quedó en la cáscara, ¿verdad? Entonces, y el cálculo en ese apuro a veces no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, en el desperdicio en el área de producción es interesante. También aquí entra mucho la parte de estética, que a veces los chiquillos dicen, no, esta lechuga está como feilla, ¿verdad? Entonces mejor la boto. Hemos trabajado también en eso. Se ha trabajado, por ejemplo, en los servicios. A veces hay un servicio específicamente que pone a veces como mucha decoración en la barra de servicio, decoración con frutas y vegetales, ¿verdad? Entonces se les ha tratado este tema que aunque es bonita la flor hecha con algún producto, con un tomatito o algo así, pues en realidad ese tomatito lo podemos utilizar para la ensalada en sí o inclusive para hacer algún aderezo. Entonces se han trabajado esos puntos. Desperdicio en barra de servicio, vean que es el rubro que sigue. Como les decía, a veces tenemos muchos usuarios, a veces tenemos menos usuarios. Estos números son antes de pandemia. Justamente posterior de pandemia, todavía saber exactamente cuánta gente nos va a llegar a cada servicio de alimentación, vieran que ha sido un poco difícil de plantearlo con exactitud. Entonces, esto puede generar también que a veces haya mayor pérdida en lo que es, o mayor desperdicio en lo que es barra de servicio. Y también el mayor desperdicio, que este es un punto sumamente importante, fue en plato servido. Es el punto más grande donde se está desperdiciando más alimento. Razones, hemos analizado que pueden haber varias. Por ejemplo, nosotros tenemos un patrón de menú, creo que es el que, no está aquí, pero nosotros tenemos un patrón de menú bastante complejo. Nosotros tenemos, por ejemplo, son 3 platos fuertes, son 2 con carne, 1 vegetariano, y los 3 platos, digamos, tratamos que estén ahí. Tenemos varias guarniciones, ellos tienen que cumplir, digamos, con todas las guarniciones y también el plato en sí va a tener un costo. Nosotros lo vendemos por combo. Entonces, ese costo es más barato comprar el combo que comprar porciones. Entonces, razones que puede ser que la gente deje más comida en el plato. Hemos visto que a veces dejan mucho arroz y muchos frijoles. Entonces, porque a veces la gente también, donde les van sirviendo en la barra de servicio, ellos dicen, bueno, sírvame todo, porque por sí voy a pagar lo mío. Otro tema, digamos, también por lo que la dejan pueden dejar comida en el plato es justamente por esa cantidad de porciones. Nosotros tenemos establecido en el pliego de condiciones la cantidad de gramaje de muchos alimentos. De hecho, ahorita estamos con un proyecto de investigación para analizar el tamaño de porción nuevamente, para que sea nutricionalmente adecuado, pero que sea también
es complejo, que cumple la expectativa del cliente, pero también que sea una porción que el comensal va a esperar, ¿verdad? Razones también por las que pueden dejar la comida. Hemos visto que tal vez a veces algunos alimentos es necesario mejorarles el sabor, ¿verdad? Nosotros la guarnición se les establece en pliego de condiciones que la mayor parte de las veces sea una guarnición de vegetales y nosotros buscamos que se cocine lo más natural posible. Entonces hemos encontrado casos que a veces ese muy natural se va a lo muy natural, ¿verdad? Entonces como que le falta un poquito de sabor. Hemos estado trabajando en esa parte de técnicas culinarias que en realidad nuestros servicios de alimentación son concesionarios con mucha experiencia. Entonces esta parte nos es un poquito a veces fácil hablarla con ellos, ¿verdad? Para ir mejorando como el sabor de ciertos alimentos. Y como es un patrón de menú, hemos visto que tal vez algún producto no combine, digamos, con el plato fuerte, exactamente. Entonces eso puede ser por la razón por la cual el comensal deje alimento. Otra cosa que hemos visto también es que como son tantos usuarios, cuando les están sirviendo el plato, de una vez a veces las muchachas como que de una vez ponen arroz, frijoles quemados, ¿verdad? Para ir rápido con la fila. Y entonces, tal vez el comensal no quería arroz, pero ya está servido. Entonces, al final no se va a comer como todo el arroz. Esas son de las razones que hemos visto que tal vez puede estar en la parte del plato, de lo que dejan en el plato. Sin embargo, vimos que nuestros resultados en realidad son menores a los resultados de desperdicio de alimentos encontrados en los servicios de la U son menores a los resultados encontrados en varias bibliografía. Razones de esto, como les decía, una parte el almacenaje que es muy pequeña. Otra cosa es que nuestros platos, como los concesionarios, cuando ofertan, uno de los rubros que compite es el precio del plato, son precios realmente bastante bajos. Entonces, el desperdicio de alimentos y más en esta época que realmente la materia prima está muy cara, creo que esa no es opción, o sea, no podemos estar desperdiciando comida. Entonces, creo que eso ayuda también a que no haya tanto desperdicio. Como les decía, más bien nuestro desperdicio puede estar a veces un poquito como si en la complejidad del menú, que es un poquito complejo establecer esas partes cartelaria porque tenemos una población bastante grande y bastante heterogénea. Porque, por ejemplo, aunque estemos aquí en Rodrigo Facio, sea San Pedro, sea San José, recibimos estudiantes de todo el país con gustos y preferencias bastante distintos. Y es curioso porque inclusive en sedes y recintos que uno, aunque las sedes y recintos tienen sus características, por ejemplo, una de las sedes de Guanacaste, vemos que tienen muchos estudiantes también de San José, ¿verdad? Que cuando están haciendo su matrícula y compiten por cupos, pues no les o matriculan digamos, en una sede porque tal vez hay más espacio para cierta carrera. Entonces, realmente tenemos una población bastante compleja. Hemos visto también en la parte de desperdicio en los platos que podría estarnos afectando las dietas de moda. ¿Verdad? Hay tendencias que, por ejemplo, quite los carbohidratos. Entonces ya vemos como que, hemos visto como que hay un momento en el que todo el mundo deja el arroz, ¿verdad? O ahora solo consumo carne. Entonces ya no dejan la carne, pero entonces sí me dejan los frijoles. Que estas tendencias a nivel mundial, más ahora con todas las redes sociales, sí tienen un impacto en el tipo o en mi elección de alimentos. Y como les decía, bueno, la parte de los tamaños de porción hay que trabajarla, que ya la estamos trabajando, y es muy importante trabajar la conciencia en el comensal, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí sí les tenía el patrón de menú. Este es el patrón que nosotros manejamos en casi todos los servicios de alimentación. Ven que es un menú en realidad un poquito complejo. El menú del desayuno son varios combos, cada combo tiene su componente principal, tiene su guarnición. Siempre buscamos que haya 2 opciones de frutas y siempre hay bebidas. Normalmente en el almuerzo son 2 bebidas con azúcar, una sin azúcar. Siempre buscamos, como les decía, las 2 frutas que sean diferentes. Las ensaladas, por ejemplo, en la hora del almuerzo se buscan 2 opciones de ensalada, y si ponen barra de ensalada, que sea una variedad por lo menos de 6 ingredientes.
Y como les decía, la guarnición casi siempre es de vegetales. En realidad la guarnición de ellos es solamente una vez a la semana que sea harinosa. Esto es en el patrón que se les pide en el pliego de condiciones. Sí se les permite, digamos, poner otros alimentos adicionales, por si ellos quieren ofrecer todavía más variedad. Este patrón es así un poquito complejo, justamente como les decía, para buscar la variedad para los usuarios que tenemos, para la población que tenemos, pero es bueno por la parte variada, pero sí se vuelve un poquito a veces complejo en la parte, digamos, de producción y estadísticas o expectativas para saber cuánto vamos a realizar de cantidad de comida. Entonces, ¿qué es lo que continúa ahorita? Bueno, yo creo que ahí, no sé si lo logran ver, este es uno de los artículos el que se hizo justamente de los servicios de aquí de la UCR. Tenemos otro que es el que comentaba Laura, que hicimos una comparación entre varios servicios de Costa Rica, pero por si gustan buscarlo, se llama Cuantificación del Desperdicio de Alimentos en Servicios de Alimentación de la Universidad de Costa Rica. Está de manera digital, cualquiera lo puede ver por si quieren ahondar un poquito más en los resultados y en cómo hicimos la metodología. Ok, ¿qué es lo que continúa ahora? Nosotros vamos a hacer, si Dios quiere, nuevas mediciones. Están planeadas para este semestre que viene. Igual lo vamos a hacer con estudiantes de la Escuela de Nutrición. También se está coordinando con mi colega Cindy de la Escuela de Nutrición para hacer estas nuevas mediciones porque no hemos medido después de pandemia. Entonces, queremos ver otra vez una mirada a ver cómo es que estamos. Curiosamente, ayer teníamos una reunión con una de las concesionarias y ella nos decía que más bien ella veía como que esta generación que está ahorita, ¿verdad? Post pandemia, que es una generación como más consciente, que entró como más consciente de, vea, no me sirva arroz porque no me lo voy a comer. Vea, yo más bien traje mi topper de vidrio para llevarme lo que me va a quedar, o no me sirva la guarnición porque no me la voy a comer. Entonces, que ella veía esa diferencia. Entonces, nos parece interesante ver realmente ahorita cómo es que se está comportando la población. Hay que hacer estrategias. Queremos hacer la medición para posteriormente hacer estrategias que van en dos vías según lo que hemos encontrado con los resultados. Una estrategia es para los usuarios. Justamente hacer esa conciencia de que si yo no me voy a comer algo, no pedirlo, porque va a quedar en el plato y se va a botar. Y eso tiene un impacto, como ya lo hemos hablado, ambiental, económico, de esfuerzo, de recurso humano. Entonces, tratar de trabajar este tema con los usuarios. También trabajar estrategias en el servicio de alimentación. Nuestros colaboradores en los servicios creo que son una pieza fundamental para que ellos realmente vean cuando están haciendo la producción, cuando están cortando los alimentos, qué sirve, qué no sirve, aplicar bien lo que es en la parte de almacenamiento, primero en entrar, primero en salir. Ellos creo que nos pueden ayudar bastante en este punto. Y en la parte ya de licitaciones, seguir analizando los pliegos de condiciones, que eso ha sido un reto. Nuestros pliegos de condiciones, en este punto, nosotros lo que hemos incorporado es uno de los aspectos, uno de los ítems de las cláusulas que se puede encontrar. Dice así, el contratista colaborará con la solicitud que realice la nutricionista de la sección para la disminución de mermas, pérdida y desperdicio de alimentos en todo el proceso de producción y servicio de alimentos, y se compromete a colaborar con proyectos y prácticas que se vayan a solicitar. En nuestros servicios de alimentación, como son en la universidad, y esta es la segunda cláusula también que está, es que los servicios de alimentación estén anuentes a recibir estudiantes en práctica. Ellos están muy acostumbrados a recibirlos, igual está en pliego de condiciones para que quede algo formalizado. Igual siempre se les pregunta, ¿verdad? Se coordina con ellos y se les pregunta si están anuentes. Por ejemplo, el año pasado casi no recibimos porque justamente veníamos de pandemia y otra vez lograr, ¿verdad? Como esa rutina que ya teníamos no fue fácil, entonces no todos los servicios de alimentación pudieron recibir justamente por ese acomodo, estaban contratando personal nuevo, capacitándolo, ¿verdad? Entonces recibir estudiantes se volvió un poquito complejo.
Entonces, en los que vimos que no podíamos tener estudiantes ahí, pues no recibimos estudiantes. Este año ya estamos más, como más estables, entonces vamos a recibir estudiantes en los servicios. Entonces, siempre se coordina con ellos, aunque está establecido un pliego de condiciones, siempre se coordina y siempre, de hecho, está establecido un pliego también que no les va a generar ningún problema en la producción, ¿verdad? De hecho, se habla mucho con las muchachas, o bueno, la mayoría son estudiantes de nutrición, son mujeres, pero ya tenemos también una cantidad masculina importante. Entonces, se les habla, ¿verdad?, de que siempre se cumpla con todo lo de inocuidad y que siempre estén anuentes para en realidad colaborar en el servicio de alimentación, porque se hacen proyectos bastante bonitos. Inclusive en las mediciones pasadas, uno de los concesionarios nos decía, me interesa muchísimo saber dónde estoy desperdiciando comida, porque eso al final, me decía el concesionario, se traduce en plata para mi negocio. Entonces, necesito ver qué tengo que hacer porque no quiero perder ese recurso económico y ese recurso de personal trabajando en algo que al final va a ir a botarse, ¿verdad? Entonces, se genera conocimiento y al final todo el conocimiento que se genera se les traslada a ellos para ver dónde podemos hacer acciones. Nuestros concesionarios son muy anuentes, vieran que a estar en capacitaciones, a ver dónde se puede mejorar. Entonces, eso en realidad es un plus que nos ayuda mucho a trabajar en estos temas. Otro de los puntos que se incorporó fue respecto al uso de sobrantes. En los pliegos anteriores, nosotros somos muy delicados con el uso de sobrantes para que no haya una mala manipulación del alimento y porque los menús siempre son diferentes para que no lo que hicieron en el almuerzo no me lo saquen al día siguiente, ¿verdad? O no lo saquen específicamente en cena. Pero se modificó esta cláusula para que se permita el uso de sobrantes siempre y cuando tengamos un protocolo. Entonces, se tiene un protocolo de cómo hacer la manipulación, de cómo hacer el control de temperaturas para garantizar esa inocuidad en el alimento, y de cómo se va a utilizar el producto, ¿verdad? Porque a veces nos sobran algunos alimentos que los podemos utilizar en relleno, que los podemos utilizar en otras cosas. Entonces, hemos estado trabajando en este tema para que ese sobrante ya no se vaya a botar, o sea, excepto que se tenga que botar, ¿verdad? Pero que si se puede reutilizar, lo podamos reutilizar. Y otra cosa que hemos, desde que empezamos con esto de la red, hecho desde aquí, desde la sección de servicios contratados, estar en mucha coordinación con la Escuela de Nutrición. Específicamente he estado en mucha coordinación con mi colega Cindy, que ella es también muy amante, súper amante de este tema. Entonces, esa coordinación ha sido, vieran que muy satisfactoria, porque aunque estamos en la U, ¿verdad? Hay una parte docente y una parte administrativa. Yo estaría perteneciendo a la parte administrativa, pero hemos visto que hacer este clic entre una parte docente y una parte administrativa nos ha dado muy buenos resultados. Esa coordinación, porque entonces está como toda la parte de que la ley, que la contratación, que los plazos, ¿verdad? Que pues uno ha tenido que ir aprendiendo y tenemos esta parte académica que entonces podemos realmente ver cómo hacemos estas investigaciones, tenemos este conocimiento y así poderlo traducir en pliegos de condiciones y en cosas como prácticas, ¿verdad? Que eso ha sido también un reto, poner aspectos que sean prácticos y que se logren, ¿verdad? Entonces ha sido un aspecto que hemos visto que nos ha dado muy buen resultado. Ahora, como todo esto del desperdicio, pues si bien es cierto, ya ahora está que los ODS y que las leyes y todo, hemos visto que la parte de comprometerse con el tema es sumamente importante, porque siempre hay aspectos a veces de la ley que urgen un poquito más, por decirlo de alguna manera, o hay otros temas que se vuelven o que saltan más a la luz o son más de emergencia. Por eso el compromiso, el decir, no, es que realmente es un tema sumamente importante, ¿verdad? Y que va a tener un impacto, y que hay que empezar a hacer mediciones, porque digamos que en buena teoría no estábamos obligados a hacer mediciones, pero el decir, pucha, sí, es que esto es necesario ver cómo estamos, es necesario como una universidad, la UCR busca siempre la parte de sostenibilidad, tenemos que hacer más sostenibles nuestros servicios de alimentación. Entonces, realmente el compromiso con este tema es sumamente valioso, importante de aplicar y que vemos que nos está dando muy buenos resultados. La idea es hacer, como les decía, estas mediciones en nuestro nuevo semestre y después ir viendo el reto, ¿verdad? Para hacerlas en otros servicios de alimentación
y llevarlas a sedes y recintos. Eso es uno de los retos más importantes porque la parte del recurso humano nos limita un poco, pero bueno, la idea es hacerlo y ver qué estrategias podemos utilizar para implementarlo. Realmente muy agradecida por el espacio, igual que dijeron mis otros compañeros, estamos anuentes a todas las dudas, a todas las consultas. Realmente espero que este ejemplo les haya podido tal vez dar algunas ideas de cómo podemos ir accionando y de la importancia que es ver cómo estamos en las mediciones y sobre todo buscar estrategias. Cada institución es muy diferente, inclusive cada servicio de alimentación es muy diferente, pero ir viendo esas estrategias que podemos ir tomando para nuestras instituciones. Muy agradecida por el espacio. Muchas gracias a doña Marcela Peña. Vamos a abrir el espacio de preguntas. A partir de este momento, si gustan, también pueden ir en el chat de preguntas y respuestas anotando las consultas que quieran que los facilitadores les resuelvan. Les recordamos también completar, por favor, la lista de asistencia. Ok, bueno, pareciera que no tenemos consultas. Aprovechando que no hay consultas, si me permiten, pues yo quisiera hacer un pequeño comentario. Recordemos que ya es obligatorio meter criterios de sostenibilidad en las 4 áreas que mencionamos en las contrataciones, pero que esto se vuelve una tarea muy grande para algunas instituciones que hasta ahora están comenzando con este tema. Bueno, hoy trajimos ejemplos muy interesantes, sobre todo los que nos dio la representante de la Universidad de Costa Rica, de cómo este tema, que es muy importante, se puede ir aplicando en la contratación pública, ¿verdad? Ahora, muy importante también, recordemos que aunque es obligatorio la inclusión de criterios de sostenibilidad en las compras, es decir, la compra pública estratégica, ni la ley ni el reglamento nos pide que lo hagamos todo de una sola vez, ¿verdad? Aquí es importante que vayamos avanzando gradualmente. Vean qué interesante lo que nos mostraron hoy las exposiciones. Primero tenemos que conocer cómo está el problema en nuestras instituciones. Cuánto hay de pérdidas, si es que hubiera, y sobre todo desperdicio de alimentos. Y una vez que lo midamos, podemos ir tomando las acciones del caso para disminuirlo. Repito, no es necesario tomar todas las acciones de una sola vez. La ley y el reglamento nos permiten ir avanzando gradualmente. Y este es un tema, como ya nos expuso la doctora Brenes, de mucha relevancia ambiental, ¿verdad? Es importante no dejarlo de lado porque sí tiene un impacto ambiental muy fuerte. Entonces, pues bueno, ojalá que de las exposiciones de hoy se hayan llevado algunos ejemplos de cosas, de acciones que puedan tomar en sus instituciones para comenzar a considerar este tema en futuras contrataciones. Yo dejo hasta aquí este comentario. No sé si las compañeras del webinar tienen alguna otra consideración al respecto. Muchísimas gracias, don Luis. Tenemos una consulta por parte de Anónimo. Dice, ¿cómo se relaciona el trabajo con el sector agropecuario para tomar medidas en la parte de productores y productoras agropecuarias?
Sí, tal vez yo puedo intentar empezar con esta parte. Si hubiese más comentarios, por supuesto, bienvenidos. Pero en general, bueno, desde la red, como vemos toda la cadena de suministro, por eso es una red para disminución de pérdida y desperdicio de alimentos. En efecto, las fases de producción primaria e incluso industria alimentaria están contempladas dentro de los miembros que están en la red y por tanto hemos buscado también estrategias de cómo acceder a ellos. Tenemos diferentes ejercicios que se han hecho para cuantificar, ejercicios que se han hecho para comprender el problema y también generar capacitación. Y esto nos empieza a poner también de manifiesto, así como Marcela nos presentaba, como ese contraste que ellas hacían entre lo que dice la teoría, algunas de las informaciones que se tienen de por qué o de qué cantidad de desperdicio se genera, hemos podido empezar a ver a partir de algunos estudios de caso cómo está el tema de pérdida de alimentos, sería en este caso, ¿verdad?, con productores y productoras del área primaria. Nos damos cuenta, ¿verdad?, sobre todo el tema de medir es el primer paso, pero siempre es con la intención de saber cómo podemos actuar más eficientemente. Entonces, ¿de qué nos empezamos a dar cuenta? Bueno, a veces mucha de la literatura dice que es que la pérdida de alimentos muchas veces está en los países en vías de desarrollo por temas, qué sé yo, infraestructurales. Entonces decimos, bueno, es algo en lo que coincidimos muchas veces, ¿verdad? Como estamos en infraestructura vial, redes de frío, etcétera. A veces se habla como de temas de capacitación y buenas prácticas y aunque hay mucho trabajo que hacer en el país, nos damos cuenta que hay productores que tienen también pues muy buenos procesos de buenas prácticas instaurados. Muchas veces se habla de la genética, por ejemplo, con la que se produce, ¿verdad? Si tenemos semillas enteramente importadas, no necesariamente se van a comportar de igual manera en un contexto climático como el de nuestro país. Entonces, ¿verdad? Empezamos a ver esas realidades, manejo de plagas y enfermedades en realidad, digamos, los daños que vemos en algunos de los productos no necesariamente son por plagas y enfermedades en algunos casos, pero sí a veces nos damos cuenta que es por el trato, digamos, que se le da al producto, por la manipulación. A veces encontramos, qué sé yo, tomates, por decir algo, que sufren muchos daños porque hay compresión en las cajas o cosas de este tipo. Entonces, sí hemos tenido dichosamente algunos estudios de caso. Quisiéramos que sean, ¿verdad?, bastante más generalizados a nivel país. Hay varios organismos y cooperaciones que se están dando para poder tener el índice de pérdida de alimentos, entonces ya eso nos pone a tener datos más concretos, esperamos que próximamente ya se tenga. Al menos para 8 productos que son los productos que se van a seguir monitoreando en términos de pérdida de alimentos en Costa Rica. Y pues sí, no nos quedamos solo en esa medición, sino que entonces ya empezamos a ver también universidades, organizaciones, empresas incluso que empiezan a hacer como algún encadenamiento, teniendo ya como esa contemplación del tema de pérdida de alimentos para, por ejemplo, qué sé yo, han surgido emprendimientos que buscan cómo comercializar estas frutas y hortalizas mal llamados feos, ¿verdad? Y es porque tienen alguna forma diferente o están en temporada, entonces se trata de ver cómo aprovecharlos un poco más. Pero son parte de las actividades que se van realizando para ver cómo se aprovecha el alimento, cómo se puede manipular mejor y cómo podemos ir haciendo no solo concienciación, sino que también a veces hay que hacer intervención, ¿verdad? En términos de educación, de capacitación. Hace un tiempo hubo, por ejemplo, programas que buscaban vincular, qué sé yo, al turismo local con los productores locales agropecuarios, entonces pérdida y desperdicio de alimentos, pues ya era un criterio por ahí que estaba también contemplado sobre cómo promover menor cantidad de alimentos perdidos o que solo por criterios estéticos no pudieran calificar y ser aceptados en el proceso de comercialización. Pero sí está contemplado y por supuesto hay muchísimo más que hacer al respecto. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Eliezer Hernández. Dice, en materia de contrataciones por demanda para el suministro de alimentos, muchas veces las administraciones piden las entregas de la totalidad de los productos en un mismo momento, lo cual genera desperdicio y vencimiento de productos. ¿Es posible establecer criterios de entregas escalonadas o por cantidades parciales a efectos de evitar el desperdicio? ¿Tiene la Dirección de Contratación Pública una política para regular ese tipo de entrega? En ese caso yo sería la persona menos acertada para contestar y me incluyo más bien en el grupo justamente de los que estamos aprendiendo
cómo trabajar en algunas de nuestras instituciones con los lineamientos actuales, ¿verdad? Para procesos de compra. Pero, por ejemplo, si alguien tiene, ¿verdad?, más que ahondar, por favor, yo aquí más bien lo que me llevo es el mensaje de que es un factor por contemplar definitivamente, ¿verdad? Promovemos esta disminución del desperdicio, pero hay que ver si el sistema también, pues, es consistente o cómo tendría que ir evolucionando para abarcar estos elementos que están dentro de esos factores o contemplaciones de sostenibilidad, ¿verdad? Aquí, bueno, yo preferiría también que la dirección de compras conteste la parte que les preguntaron a ellos. Pero bueno, importante mencionar que la nueva normativa legal, la ley y su reglamento, permite las compras por demanda. Y vean qué interesante el ejemplo que nos pusieron de la universidad, que ellos, como tienen áreas de almacenamiento muy pequeñas, entonces piden entregas más frecuentes y eso les ha permitido bajar el desperdicio de alimentos, ¿verdad? Entonces vean que no solo es factible, sino que ya se ha probado que es realizable, ¿verdad? Como ya nos explicó doña Marcela. Entonces, no tiene mucho sentido pedir que nos entreguen toda la alimentación en un solo momento si no tenemos las condiciones de almacenamiento para conservarla. Eso nos va a incrementar muchísimo el desperdicio de alimentos. Tiene más lógica hacerlo, como nos comentó ya doña Marcela, que lo vayan entregando poco a poco en las instalaciones para que no hayan pérdidas altas. De hecho, me sumo también al comentario. Fundamental va a ser analizar ese pliego de condiciones. De hecho, por ejemplo, con la nueva ley, como hay que concentrar las compras, por ejemplo, los caterings que ahora se vayan a contratar, ¿verdad? Van a tener que ser unificados. Por ejemplo, la UCR, vamos a tener que concentrar las compras, digamos, de catering, no podemos tener un montón de compras aisladas. Entonces, por ejemplo, ese sería un ejemplo de una licitación por demanda. Entonces, es muy importante establecer las condiciones en el pliego de, ok, yo voy a tener, se va a poder pedir tanta cantidad o tanto porcentaje, se les va a poder cancelar el pedido tanto tiempo antes. O sea, que pongamos en el pliego de condiciones muy específico para que los oferentes sepan cuáles son las necesidades de la institución. Por supuesto, cosas lógicas, ¿verdad? No les vamos a cancelar un evento 2 horas antes, por lo menos tiene que ser 48 según la sede del recinto, donde sea, pero es justamente especificar muy bien ese pliego de condiciones y ver si entonces, ok, si les podemos pedir solamente tanto porcentaje, utilizar estrategias de si voy a tener una actividad, por ejemplo, voy a tener invitaciones y voy realmente a contabilizar la gente para que no me quede mucho desperdicio. Empezar a ver qué estrategias puedo yo utilizar para que no me vaya a sobrar mucha comida. Y si fuera que me sobre, que hemos utilizado en otros eventos, ¿verdad? De la red, que está la parte del banco de alimentos, ¿verdad? De los que nos ayudan con esa parte de recolección, porque aunque hagamos todo lo posible, a veces nos queda comida, ¿verdad? Entonces, buscamos otras alianzas y les decimos, bueno, probablemente tengamos un evento, no sabemos cómo va a estar, para que nos ayuden en eso, que en eso Laura tiene como un poquito más claro, tal vez como esas entidades que nos han colaborado en otros momentos, ¿verdad? Pero sí, el pliego de condiciones tiene que ser como muy específico para que el oferente sepa nuestra necesidad y no tener, digamos, un desperdicio y que ellos tengan claro qué es lo que ocupamos. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Dice, ¿se tiene planeado sacar una guía de compras estratégicas por parte del MINAE? Vamos a ver, y gracias por la pregunta. Sí, esa guía ya está en preparación. Nos hemos topado con casos muy diversos, ¿verdad? Recordemos que los criterios de sostenibilidad ambiental son específicos del objeto contractual. No pueden haber criterios generales. Cuando sacamos criterios generales están mal planteados. Y otras veces nos hemos topado todavía con contrataciones que en el pliego de condiciones meten
criterios ambientales referentes a sistema, es decir, a la empresa que lo vende, y eso tampoco se vale. Ahora, como sí tiene un cierto nivel de especificidad el desarrollar los criterios ambientales, como les mencioné, estamos preparando una guía que esperamos que salga a corto plazo con el paso a paso de cómo ir sacando los criterios ambientales para determinado objeto contractual. Recordemos también que ya hay otros instrumentos que se pueden usar y que ya vienen con sus criterios ambientales especificados, como son las fichas de producto que se pueden accesar en el sitio web de DIGECA, o el etiquetado ambiental de productos que se lleva a cabo con el Sistema Nacional de la Calidad, y que en las normas de etiquetado ambiental ya vienen definidos los criterios ambientales que aplican a ese producto o servicio, es decir, al objeto contractual. Mencionar también que para aquellos productos o servicios que ya tienen norma de etiquetado ambiental, recientemente tuvimos el ofrecimiento de INTECO que si una institución pública les hace la solicitud por escrito, ellos brindan la norma sin costo alguno. Entonces, eso es una gran ventaja porque, bueno, todos sabemos cómo estamos a nivel presupuestario las instituciones, ¿verdad? Muchas no tenemos presupuesto para comprar normas, pero ya las normas de etiquetado ambiental estarían o se pusieron ya a disposición de forma gratuita para toda la institucionalidad del país. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? En resumen, la guía va a estar lista a corto plazo, pero adicionalmente tenemos la guía de compras públicas sostenibles del 2022 que la vamos a comenzar a revisar. Tenemos fichas de productos en el sitio web de DIGECA y pues constantemente se van ampliando el número de fichas, y sobre todo tenemos las normas de etiquetado ambiental de producto que ya están disponibles en INTECO y que de ahí pueden sacar fácilmente los criterios de sostenibilidad ambiental. Muchas gracias. Otra pregunta dice, sobre los criterios sustentables se indicó como uno de los errores el exigir condiciones referidas a sistemas. ¿Eso es únicamente para las licitaciones de servicios de alimentación? Bueno, eso lo saqué yo en mi charla, entonces lo especifico. Eso es para todas las contrataciones, porque así está especificado en la ley. Los criterios de sostenibilidad tienen que ser atinentes al objeto contractual, tanto en contrataciones de alimentación como en cualquier otra. Llámese computadoras, llámese vehículos, llámese lo que sea. O sea, de ahora en adelante, los criterios de sostenibilidad tienen que ser atinentes al objeto contractual. No se vale decir, poner criterios como se hacían antes, que es que la empresa que me vende tal producto que haga reciclaje, que la empresa haya cambiado las luces para ahorro energético. No, no, no. Como le he dicho yo en varias charlas, el Estado no compra empresas, el Estado compra productos y servicios. Entonces, lo que necesitamos es que el producto o servicio que estamos comprando tenga menor impacto ambiental, no la empresa, porque a veces no es aplicable y no son comparables los impactos ambientales. Gracias. Dice Evelyn López que si se le pueden remitir el enlace para obtener el estudio de la UCR cuantificación del desperdicio de alimentos. Gracias. Evelyn López también indica, a manera de comentario, sería bueno implementar, ojalá, en todos los centros educativos, realizar un compostaje con esos alimentos que definitivamente no pudieron salvar y aprovechar esos alimentos y posteriormente ese compostaje ser usado en una huerta para ir creando cultura a las nuevas generaciones. Claro está que lo ideal es que no haya desperdicio, no se expuso en este webinar. Tenemos un anónimo que dice, ¿perdón? Sí, tal vez no, bueno, no, si gusta termina de leerlos y hago un comentario general. Ok, ya va a pasar a otro, entonces si gusta, sí. le damos la palabra. Bueno, ok. Sobre los enlaces de publicaciones, Marcela ya está anotando, ya se los vamos a copiar.
el enlace de la publicación de la UCR y estaba por ponerles un par más de estudios que han habido por si alguno de estos les sirve, ¿verdad? Como referencia. En cuanto al tema de compostaje, en efecto, sería, ¿verdad? Una cuestión muy interesante. De hecho, hay un Plan Nacional de Compostaje que busca justamente cómo promover que esa fracción de los residuos orgánicos que mayormente provienen de nuestras cocinas pudieran tener un tratamiento y así llegar a la meta, ojalá, de rellenos sanitarios con 0 residuo orgánico, ¿verdad? Y hay diferentes estrategias en el país también, ¿verdad? Que podríamos invitarlos a seguirlos. Algunos vienen más desde la parte académica, otros ya encontramos emprendimientos que tienen como sus sistemitas de compostaje que a veces son de pequeña escala, prácticamente domésticos. Otros pueden ser ya más llevados, ¿verdad? A una escala un poco mayor, institucional. Y en general, con la parte al menos educativa, sí estamos viendo algunas vinculaciones desde nuestra red. De hecho, la red tiene un pequeño también componente, tanto dentro de este Plan Nacional de Compostaje como dentro de la implementación de las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Entonces, al ser un tema, como decía al principio de la presentación, de sistema alimentario en su globalidad, visualizar la prevención del desperdicio, pero también el aprovechamiento del residuo está por ahí contemplado. Entonces, sí es como una buena idea, por supuesto, proponerlo como lo hace quien nos envió ese comentario. Y más bien la invitación es, si tienen, ¿verdad?, posibilidades de entrada en el área, ¿verdad?, de educación, pues ir valorando cómo podemos sumar todos estos esfuerzos. En escuelas, por ejemplo, todo el contexto de huertas escolares en las que hay espacio y se logra implementar, pues es como un muy buen punto de conexión, ¿verdad? Esa alimentación saludable en el comedor escolar, pero también el aprovechamiento, el cierre para tener ese compostaje y después más producción de alimentos y al menos esa conexión que se busca con huertas escolares. A veces no es para que la huerta sea el proveedor de la escuela, ¿verdad? Sino que es hacer esa conexión de conceptos científicos, biológicos, ambientales dentro de la formación integral de los niños y niñas. Así que más bien yo celebro el comentario y ojalá pudiéramos encontrar cómo hacer sinergias en esa materia. Gracias. Otra consulta en anónimo dice, el espíritu de una contratación de entrega según demanda es hacer pedidos pequeños de acuerdo a la necesidad de un periodo determinado y no para realizar un solo pedido. La idea principal es de no contar con bodegas de almacenamiento. Tenemos otro anónimo que dice, existe la posibilidad de que se formule un documento que sirva de guía para las instituciones sobre cláusulas cartelarias que se pueden utilizar para bienes que son comúnmente adquiridos por muchas administraciones. Nuevamente, creo que esa no soy yo quien debiera contestar. Vamos a ver, en cuanto a la parte ambiental, como les mencionaba, se está preparando una guía para que las mismas administraciones puedan elaborar sus criterios ambientales en las contrataciones. ¿Por qué en este momento no es factible hacer una especie de catálogo con todas las condiciones cartelarias para el pliego de condiciones en cada uno de los artículos que la administración compra? Bueno, en este momento en SICOP hay 65,000 bienes y servicios que el Estado compra. Imagínense lo que es comenzar a hacer la investigación y el desarrollo de los criterios ambientales para cada uno de los bienes y servicios que está en SICOP. Eso no es una tarea fácil. Es más, no hay un solo país en el mundo que lo haya podido hacer. Y para ser sinceros, pues Costa Rica no está en la posibilidad de hacerlo ni a corto ni a mediano plazo. Por eso lo que se está optando es dando una guía para que las diferentes administraciones puedan preparar sus propios criterios. Porque si nos esperáramos a tener los criterios, por lo menos en la parte ambiental, y recuerden que también habría que sumar los sociales, los económicos y los de innovación, pasaría mucho tiempo y la administración pues compra día a día, ¿verdad? Entonces, lo más lógico
lo más posible, lo que está más al alcance, es dar una guía para que sean las propias administraciones las que preparen, por lo menos en la parte ambiental, sus criterios de sostenibilidad con base a lo que establece esa guía. Gracias. Tenemos otra pregunta de un anónimo. Dice, para evaluar la calidad de los alimentos que se adquieren por medio de una contratación, ¿se puede solicitar colaboración a la Universidad de Costa Rica? Bueno, ahí me faltaría un poquito más de información sobre qué exactamente necesitarían evaluar, ¿verdad? El tema de calidad es complicado. No sé si realmente lo que quieren es ver qué características sensoriales se va a evaluar o qué se pide en un pliego de condiciones o si son aspectos de inocuidad. Ahora, si por ejemplo nosotros todos nuestros pliegos de condiciones de los servicios de alimentación están en SICOP, entonces puede ser consultado por cualquier persona. Ahí nosotros ponemos criterios de calidad de los alimentos y de qué es lo que se espera y de qué es lo que se les va a evaluar al concesionario. Entonces, por lo menos sí son herramientas creo que importantes que pueden consultar. Si está en nuestras manos colaborarles en algo, como les digo, ocuparía un poquito más de información, qué es lo que realmente requieren, pero lo que esté en nuestras manos, con todo gusto, pero pueden también sí buscar los pliegos de condiciones, creo que ahí está una parte sensorial bastante especificada para que lo puedan consultar. Muchas gracias. Estamos ya con las preguntas que estaban disponibles en el chat. Entonces vamos a cerrar ya el evento. Dice, bueno, de parte del Ministerio de Hacienda agradecemos la participación de todos ustedes. Les instamos a estar atentos a las invitaciones de los próximos webinars que estará coordinando la Dirección de Contratación Pública. Esas serán remitidas a las cuentas de correo de las instituciones, así como publicadas por medio de redes sociales del Ministerio de Hacienda. El video y las preguntas y respuestas se colocarán en el espacio de la página del Ministerio de Hacienda. En la parte inferior se encuentra el enlace a la Dirección de Contratación Pública. Ingresan en el enlace de capacitaciones, gestión del conocimiento, así como los webinars que se impartieron el año pasado. Todo este material lo pueden encontrar en dicho espacio. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.